Buenos días, mis estimados estudiantes, espero se encuentren bien. En la mañana de hoy nos encontramos para iniciar la clase contenciosa del módulo 3, que es dinámica de una partícula, para posteriormente poder evaluar este módulo. Por allí, esta semana, por el favor de Dios, les voy a montar la evaluación de la tercera evaluación. Bueno, iniciemos hablando primero, de qué es dinámica de la partícula. Recuerden que nosotros hasta el momento habíamos trabajado lo que era cinemática de la partícula, y cuando hablábamos de cinemática de la partícula, que era el estudio del movimiento sin importar las causas que lo originen, ahora vamos a hablar de lo que es dinámica de una partícula. Cuando hablamos de dinámica de una partícula, nosotros vamos a hablar de que es el estudio del movimiento importando las causas que lo originen. Es decir, cuando estaban hablando de cinemática, pues no nos interesaba si el móvil era empujado o la superficie tenía roce, o era movido por el viento o por la gravedad. No nos importaba cómo se movía, simplemente nos importaba lo que era la velocidad inicial y lo que era la velocidad final. Ok, entonces continuando, vamos, dentro de la dinámica de la partícula, vamos a comenzar a hablar precisamente de las leyes de Newton. Vamos a hablar de la primera ley, que dice que es una ley de observación que enuncia: todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no existe un fenómeno externo que cambie ese estado. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, existen dos tipos, digamos, de reposo. El reposo absoluto, que es cuando se tiene un cuerpo, por lo menos como vemos aquí en la primera imagen, un cuerpo que sencillamente está sobre una superficie y pues este cuerpo no se está moviendo para ningún lado. Entonces, como no se está moviendo para ningún lado, ¿qué es lo que ocurre? Que ese se considera reposo absoluto. Y también tenemos lo que es el reposo estacionario. Y cuando hablo de reposo estacionario, es cuando a pesar de que el móvil se mueve, se está moviendo sobre la superficie, entonces la velocidad es constante y la aceleración es cero. Entonces se considera que cuando un móvil mantiene su velocidad durante todo el movimiento, se considera que la aceleración es cero y por lo tanto el móvil es como si estuviese en reposo. Ahora vamos a hablar una de las leyes más importantes que vamos a trabajar durante el recorrido de este módulo, que es la segunda ley de Newton, que es la más importante y enuncia lo siguiente: es la fuerza que es capaz de acelerar un cuerpo de masa m, y esta fuerza se define como el producto de la masa por la aceleración generada. La fuerza, estamos claros que la fuerza y todas las fuerzas que vamos a ir a partir de aquí en adelante son un vector. Entonces veamos que de manera vectorial, como ya habían hablado un poquito de vectores en la primera unidad, siempre se denotan con una flechita arriba. ¿Pero por qué un vector? Porque la aceleración es un vector, que ya también lo estudiamos en los cursos previos a este módulo. Entonces la masa por la aceleración me está dando que va a generar un vector fuerza, y las unidades de ese vector fuerza son Newton. Si cuando hablamos de Newton estamos hablando de kilogramos por metros por segundo. Entonces vamos a ver, continuando en este mismo orden de ideas, lo que es la tercera ley de Newton, que dice: llamada ley de acción y reacción, y enuncia: cuando se aplica una fuerza F a un cuerpo de masa M, este me responderá con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Algunos textos por allí le llaman la ley justa, ¿no? Porque, es decir, vamos a explicar. Si yo tengo un puño y le pego a una pared, ¿por qué yo siento dolor en los nudillos? Porque yo estoy aplicando una fuerza en este sentido, pero la pared me devuelve la fuerza en sentido, con el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario. Por eso es que cuando yo le meto el puño a la pared, como se observa en el ejemplo, entonces yo siento dolor en los nudillos, precisamente porque la pared me está devolviendo un vector que tiene la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario. Fíjate que ya una vez enunciado lo que eran las tres leyes de Newton, vamos a hablar algo súper importante que vamos a trabajar dentro de los problemas, que es un diagrama de cuerpo libre. Vamos a entender primero que un diagrama de cuerpo libre, que es un gráfico, un sistema coordenado donde vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Básicamente este es un sistema de referencia X versus Y. Fíjate que cuando estoy hablando que ese sistema coordenado X versus Y lo vamos a hacer coincidir
El eje X siempre lo vamos a hacer coincidir con la superficie. Y el eje Y, en este caso, siempre va a ir perpendicular. Porque este es el sistema cartesiano que normalmente conocemos. Pero el eje X siempre lo vamos a hacer coincidir con la superficie. Entonces, ¿qué es un diagrama? Es donde vamos a dibujar todas las fuerzas, todas las fuerzas que se están sometidas en ese cuerpo. Las que están sometidas a ese cuerpo, perdón. Entonces, vamos a hablar, para entender qué son fuerzas mecánicas, vamos a hablar de la número 1, que es el peso, que se puede notar con una W o con una P, y es el producto de la masa por la constante de aceleración gravitacional. El peso siempre va en dirección vertical y en sentido hacia abajo. Vamos a hacer una aclaratoria que el peso es un vector. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí una masa, ¿qué? Una masa M, ¿verdad? Luego de esa masa M tiene, fíjate, cuando lo dibujo en el diagrama de cuerpo libre, ella va a tener un vector fuerza que va hacia abajo, se va a generar, en el diagrama de cuerpo libre se va a generar una flecha hacia abajo, porque recuerden que independientemente de cómo esté colocada la masa, me va a generar que una flecha en sentido hacia abajo y vertical hacia abajo. ¿Ok? Continuando, vamos a hablar de lo que es una normal. Es causa y efecto de la tercera ley de Newton y va en dirección perpendicular al plano de apoyo y entrando al cuerpo de estudio. Vamos a ver cómo es eso. Yo tengo una masa, como se muestra al lado izquierdo, ¿verdad? Ahora voy a colocar el análisis del diagrama de cuerpo libre. Fíjate que esa masa automáticamente tiene peso, dibujo el peso que va en una flecha totalmente vertical, en sentido hacia abajo. Ya, como ya estaba en rojo, ya estaba estudiada, vamos a estudiar ahora el efecto normal. Fíjate que cuando hablo de normal, es necesario hablar de que esas dos superficies están en ¿qué? En contacto. Si esas dos superficies están en contacto, ¿sí? Se genera siempre la normal. Entonces, como estamos estudiando la masa, que la estoy señalando con el puntero, se va a generar una flecha que va a entrar a la masa perpendicular a la superficie de estudio. ¿Ok? Entonces, por eso es que se dibuja esta flecha entrando normal. ¿Ok? Entrando hacia arriba. Entonces, siempre, recuerden, va a ser perpendicular a la superficie de estudio entrando al cuerpo de estudio. Ahora vamos a hablar de fuerza de roce. Es una fuerza que siempre va en sentido contrario al movimiento. Una fuerza que va siempre en sentido contrario al movimiento, es decir, una fuerza que se va a oponer al movimiento. Para que exista roce es necesario que la superficie donde se está moviendo ese cuerpo tenga un coeficiente de roce, bien sea estático o bien sea dinámico. En este caso el estático es cuando el cuerpo no se mueve. Entonces, ahí, un ejemplo, que yo tenga, qué sé yo, un bloque, digamos que tenga un bloque un bloque inclinado y ahí tengo una masa, pero el coeficiente de roce sea muy alto, entonces ella, a pesar de que está inclinado, puede permanecer en ¿qué? En reposo debido al coeficiente de roce estático. Pero nosotros vamos a trabajar, casi todos los cuerpos que vamos a observar se van a estar moviendo, vamos a trabajar con un coeficiente de roce dinámico. La fuerza de roce se define como está acá. Si estamos hablando trabajando con el coeficiente de roce estático, es μ, que es el coeficiente de roce estático, por la normal que se genere entre esas dos superficies. Y la fuerza de roce, igualmente la fuerza de roce, estamos trabajando con un coeficiente de roce dinámico, va a ser μ sub k por la normal que se genere en esa superficie. Ahora bien, fíjense este ejemplito que estoy colocando aquí. Yo tengo una masa M y tengo una fuerza que está aplicada del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, cuando voy a estudiar su diagrama de cuerpo libre, como se suelva aquí al lado derecho, ya la que estudiamos fue la masa, ¿verdad? La normal, que ya está estudiada también. Entonces, fíjate que esta fuerza F, que aparece en verde, va hacia la derecha. Y la que está en amarillo es la fuerza que se opone al movimiento, que es la fuerza de roce. Claro, hago una aclaratoria. Profesor, pero ¿cuándo hay fuerza de roce? El enunciado me lo tiene que decir. Por decir, hay una masa de 5 kilogramos que se mueve sobre una mesa y esta mesa tiene un coeficiente de roce dinámico, un coeficiente de roce de 0.001
un ejemplo, entonces yo ya sé que ahí hay roce. Cuando haga mi diagrama de cuerpo libre, siempre voy a dibujar la fuerza de roces, es decir, la masa se me mueve hacia la derecha, la voy a dibujar hacia el lado izquierdo, y contrario, si se mueve hacia la izquierda, la voy a dibujar hacia el lado derecho, ¿correcto? Entonces continuamos. Vamos a ver como cuarta tipo de fuerza lo que es la tensión. Es una fuerza que se genera al analizar una cuerda en un diagrama de cuerpo libre. Esta siempre va saliendo del cuerpo de estudio y en dirección de la cuerda. ¿Me explico? Supongamos que el ejemplo del lado izquierdo, tengo una superficie arriba, tengo una pita que está colgando, y entonces, cuando yo tengo una pita que está colgando allí, una pita, una cuerda, un lazo, vamos a analizar qué ocurre. Yo coloco mi sistema de referencia de X y aquí hay un W que se va a producir. El peso siempre va vertical y en dirección hacia abajo, y aquí tengo una tensión, cuando corto esta cuerda, que está en verde. Fíjate que es contrario a la normal siempre va saliendo del cuerpo, y la normal siempre, corrijo, la normal siempre va entrando al cuerpo, y la tensión va saliendo del cuerpo, ¿ok? Entonces, normal entrando al cuerpo, tensión saliendo del cuerpo, y cuando hablamos de tensión, en dirección de la cuerda. Fíjate que aquí la tensión esa queda totalmente vertical, porque cuando corto la cuerda queda saliendo la flecha. Ahora, profesor, ¿y si esa cuerda estuviese inclinada? Ah, bueno, pues va a quedar en dirección de la cuerda. Continuando, vamos a hablar una fuerza que más que todo la vamos a trabajar para el siguiente módulo de trabajo de energía, pero es necesario nombrarla dentro de este módulo para estar preparado, que lo que son las fuerzas elásticas. Es la fuerza producida al estirar o comprimir un cuerpo elástico, y se define, ¿verdad? Se define como K por la deformación. Es decir, si yo tengo, me tienen que dar una constante. Generalmente nosotros a nivel de mecánica trabajamos resortes. Sin embargo, los cuerpos elásticos pueden ser elastómeros, una liga, ¿sí? Etcétera. Pero generalmente trabajamos resortes, ¿no? Resortes, como en mecánica, a nivel de mecánica trabajamos resortes. Entonces se define como la constante por la deformación del resorte. Entonces, ¿qué pasa? Esa deformación se define como la diferencia entre la longitud inicial que se encontraba ese cuerpo elástico menos la longitud final, valor absoluto. Porque fíjate que esa diferencia siempre tiene que quedar positiva. Entonces, si estamos hablando que el cuerpo inicialmente, por decir, la longitud es 3, pero yo lo veo montado en el sistema y aparece que la longitud es 7, quiere decir que entonces el cuerpo lo están estirando. En este caso, la longitud inicial será menor a la longitud final. Entonces, cuando yo haga la resta me dará un negativo. Entonces, para eso es que se le coloca el valor absoluto. Bueno, aquí no está, pero se le debe colocar un valor absoluto para que me dé todo el tiempo positivo, lo que es la deformación del resorte. Esa deformación se calcula como la longitud inicial menos la longitud final, valor absoluto. Y por la constante del resorte, que en la mayoría de problemas no dan. A veces, si no lo dan, no dan un suficiente dato para poder calcular. Bueno, continuamos entonces. Una vez hablado de lo que fue la introducción a la dinámica de la partícula, vamos a comenzar a hacer un ejercicio tipo. Por lo menos en el primer ejercicio ilustrativo número 1, dice, 3 bloques están unidos como se muestra en la figura. Si las masas son M1 igual a 2 kilogramos, M2 igual a 3 kilogramos, M3 igual a 8 kilogramos, hallar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Fíjate que aquí, en este enunciado, nos están diciendo algo muy importante, que despreciemos el roce. O sea, es decir, que posiblemente vamos a ver el dibujo. Ah, mira, que parece ya el dibujo. Fíjate la situación que tenemos: una masa 1 al lado izquierdo, una masa 2 al lado derecho y una masa 3 que reposa sobre la superficie de una mesa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí voy a tener una cuerda 1 del lado izquierdo y una cuerda 2 del lado derecho. Nos dan los datos: M1, vuelvo a recalcar aquí, que es 2 kilogramos, M2 3 kilogramos y M3 8 kilogramos. ¿Qué nos están pidiendo? Hallar la aceleración de todo el sistema y la tensión de las cuerdas. Entonces, fíjate que inicialmente, por lo menos este dibujo no tenía estas flechas. Ese dibujo no tenía las flechas. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que nos planteemos un problema de cinemática de la partícula, perdón, de dinámica de la partícula,
nosotros debemos hacer primero este análisis. Un ejemplo, aquí la masa, ¿cuál es la masa que tiene mayor cantidad? La M3, porque la M3 pesa 8 kilogramos, ¿ok? La M2 pesa 3 kilogramos y la M1 pesa 2 kilogramos. Entonces, como esta es la más pesada, yo voy a asumir, y no existe rosa, que el sistema se está moviendo, está baja, la masa 3 se va hacia la derecha y la masa 1 asciende hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, mi su 0 vale 0. Ya hice ese análisis. Vamos a comenzar entonces a hacer el problema. ¿Cómo vamos a iniciar este problema? Precisamente haciendo un diagrama de cuerpo libre de cada una de las masas. Fíjate que las interrogantes de este problema, después que me retroceda aquí, es calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda 1 y 2. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a conseguir esas ecuaciones para obtener finalmente lo que es la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda? Pues muy sencillo. Vamos a comenzar a desarrollar los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los bloques que están involucrados dentro del sistema. Bueno, aquí lo llamé bloque de la masa 1. ¿Qué es lo que hago? Agarro, coloco mi sistema coordenado X versus Y voy a hacer el siguiente análisis. Cuando yo corto, es el cuerpo que está del lado izquierdo, está suspendido. Si yo corto arriba, se me va a generar, fíjate, como tiene masa, me va a generar un peso que debe picar hacia abajo. Pero como está atado a una cuerda, cuando yo corte la cuerda, se me va a generar una tensión que va saliendo del cuerpo de estudio. Fíjate que esa masa, como lo dije en el análisis, ella va a ascender, es positiva. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, sumatoria de la fuerza en Y es igual al producto de la masa 1 por la aceleración. ¿Qué me va a quedar aquí? Que la tensión 1 menos el peso 1 es igual al producto de la masa 1 por la aceleración. ¿Qué voy a despejar aquí? La tensión 1 es igual a la masa 1 por la aceleración más el peso, ¿qué? 1. Entonces, ¿qué pasa? La masa 1, fíjate que siempre hago una aclaratoria aquí que se me fue. Vamos a aplicar, ¿qué estamos aplicando aquí? La segunda ley de Newton. Toda la sumatoria de las masas en el eje Y va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. ¿De qué depende de que esta masa, de que esto quede aquí del lado derecho positivo? De la aceleración. Yo asumí que un movimiento, le doy un sentido de movimiento al problema. La masa 1 asciende, por lo tanto la aceleración es positiva. Entonces, cuando yo aplique la segunda ley de Newton, diga sumatoria de la fuerza en Y igual al producto de la masa por la aceleración, del lado izquierdo que vamos a tener todas las fuerzas que están a las que está sometida el cuerpo que se reflejaron en el diagrama de cuerpo libre. Tensión 1 menos el peso 1 es igual al producto de la masa 1 por la aceleración. Y de aquí, de esta ecuación, vamos a despejar la tensión 1 que es igual a la masa 1 por la aceleración más el peso 1. ¿Qué pasa? Vamos a sustituir como la masa 1 vale 2 kilogramos. Muy importante, la masa tiene que estar en el sistema MKS, vale 2 kilogramos, ya están 2, no hay problema. Fíjate que aquí la masa 1 también vale 2 y la gravedad vale 9.8. O sea, aquí me va a quedar tensión 1 igual a 2A más 19.6 y esa sería la ecuación número 1. De la misma manera, nos vamos a plantear ahora el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Recuerden que la masa 2, en este caso, es la que está del lado derecho guindando. Es muy similar el análisis de la masa 1, pero lo que pasa es que la masa 2, que está suspendida, hasta, en vez de subir, descender, desciende, baja. Entonces, ¿qué pasa? La aceleración es negativa. ¿Qué va a ocurrir? Ella tiene un peso que va vertical hacia abajo y cuando yo corto la tensión por la parte de arriba, me queda una tensión 2 saliendo del cuerpo de estudio. Luego yo hago sumatoria de la fuerza en Y igual al producto, aplico la segunda ley de Newton. La fuerza en Y igual al producto de la masa por la aceleración. Fíjate que aquí aparece esta negativa, ¿ok? Entonces la sumatoria de fuerzas en Y del lado izquierdo va a ser tensión 2 menos el peso 2 es igual a menos la masa 2 por la aceleración. Fíjense que esta ecuación yo despejo lo que es la tensión 2 y la tensión 2 va a ser igual a menos la masa 2 por la aceleración más el peso del 2. Recuerden que el peso que es el producto de la masa por la gravedad. Por eso que en esta cuarta línea parece que la tensión 2 es igual a la masa 2 por la aceleración más la masa 2 por la gravedad. Sustituyo los datos que pueda tener, que tengo en el problema disponible, que es la masa, para la masa 2 vale 3 kilogramos, entonces queda menos 3A, fíjense, más 3 por la constante de aceleración gravitatoria, que vale 9.8 metros por segundo al cuadrado. Luego que nosotros hemos sustituido correctamente los datos,
va a quedar que la tensión 2 va a ser igual a menos 3A más 29,4. ¿Qué significa? Que yo voy a tener hasta el momento dos ecuaciones. Fíjate que tengo tres incógnitas, que es la aceleración, la tensión 1 y la tensión 2. Hasta el momento he conseguido dos ecuaciones. Significa que debo de conseguir una tercera ecuación para que mi sistema matemáticamente sea un sistema compatible determinado de solución única. Entonces, vamos a continuar. Fíjate que el único diagrama que no hemos analizado es el de la masa 3, que es la masa que está sobre la superficie. ¿Qué pasa? Vamos a analizar. En ese análisis, tengo que por el lado izquierdo había una cuerda, como lo puse al principio, y recuerden que cuando analizo una cuerda, un cable, yo voy a cortar la tensión ahí y me va a quedar una flecha que va saliendo del cuerpo de estudio. Si yo corto ahora del lado derecho, me va a quedar una flecha que va saliendo del cuerpo de estudio, me va a quedar una tensión 2. Y ese cuerpo, como tiene masa, tiene un peso que es vertical hacia abajo y tiene una normal que es perpendicular al cuerpo de estudio. Cuando yo aplico la sumatoria, en este caso, de las fuerzas en X, vamos a ver, voy a aplicar primero la sumatoria de las fuerzas en X, va a ser el producto de la masa 3 por la aceleración. ¿Por qué es positiva el del lado derecho? Cuando aplico la segunda ley de Newton, ¿por qué es positiva? Porque la aceleración es hacia la derecha. Entonces, del lado izquierdo que va a tener la sumatoria de las fuerzas en X, en este caso solamente me encuentro que tengo solamente dos vectores, que es el menos tensión 1 más tensión 2 es igual al producto de la masa 3 por la aceleración. Y de aquí vamos a despejar la tensión 2, que es igual al producto de la masa 3 por la aceleración más la tensión 1. Fíjate que la tensión 2 me va a quedar, sustituyo los datos que tengo disponibles, que es masa 3, que es 8 por quién, por A más la tensión 1. Entonces, ¿qué pasa? Para este caso, la ecuación 3 me va a quedar de esta manera. Una vez haciendo el resumen de lo que yo hasta el momento, formulo el sistema de ecuaciones. Fíjate que para la primera ecuación que yo tengo ahí es que tensión 1 va a ser 2 veces la aceleración más 19,6. La tensión 2, que es la ecuación 2, va a ser menos 3A más 29,4 y la ecuación 3 es tensión 2, que es igual a 8A más la tensión 1. Ahí tendría las tres ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a resolver este sistema? Fíjense que me retrocedo aquí, disculpen. La ecuación 2 y la ecuación 3 me relacionan la tensión 2 y me relacionan la aceleración. Y la aceleración y la tensión 1. Yo voy a hacer una igualación de la ecuación 2 con la ecuación 3 como aparece aquí. Igualo la ecuación 2 y la ecuación 3 por la tensión 2. Tensión 2 igual a tensión 2. O sea, del lado izquierdo tengo 3A más 29,4 igual a 8A más la tensión 1. De esta ecuación voy a agrupar al lado izquierdo todas las A más los números, y del lado derecho me va a quedar simplemente la tensión 1. O sea que aquí me va a quedar menos 3A que estaba aquí, este está positivo, pasa negativo, menos 8A más 29,4 que estaba ahí, igual a la tensión 1. Aquí agrupamos menos 3A menos 8A, va a ser igual a menos 11A más 29,4. Fíjate que esa ecuación la voy a llamar A. Esa ecuación me quedó en función de la tensión 1 y de la aceleración. Pero como yo, ahora bien, como yo la ecuación que no he utilizado ni he tocado la ecuación 1, ahora genero un sistema de ecuaciones donde me va a quedar la ecuación 1 y la ecuación A. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Como me queda un sistema de ecuaciones, repito, me queda la ecuación 1, que no he tocado, y la ecuación A, que acabé de calcular, como la ecuación 1 era tensión es igual a 2A más 19,6, y la ecuación A que yo generé es menos 11A más 29,4, igualo ahora tensión 1 igual a tensión 1. Fíjate que cuando iguale automáticamente, toda esta me van a quedar en función de A. Lo que vamos a hacer es agrupar la variable A, en este caso al lado izquierdo, y los números al lado derecho. Va a quedar 2A, y este que está negativo pasa a positivo, igual a 29,4, y este que está positivo pasa a negativo, que es 19,6. 2A más 11A es 13A. Y aquí me va a quedar que esto igual a 9,8, este que está multiplicando, pasa a dividir 9,8 entre 13, la aceleración es igual a 0,75 metros por segundo. Entonces esa me daría como resultado lo que es la aceleración del sistema. Ok, entonces para calcular las tensiones, una vez determinado la aceleración,
pues sustituimos la aceleración en la ecuación 1 y en la ecuación 2, en este caso que la ecuación 1 me relaciona la tensión 1 y la ecuación 2 la tensión 2. Entonces cuando la sustituyen, me va a quedar en la ecuación 1 que era 2A más 19, donde va a meto 0,75, que es el valor de la aceleración conseguida. Para hacer las operaciones matemáticas me queda que la tensión 1 es 21,1 newton. Lo mismo voy a hacer ahora con la ecuación 2. La ecuación 2 era menos 3A más 29,4, sustituyo donde va a 0,75, que es la aceleración, y esto me va a dar a resolver la ecuación de matemática 27,5. Esa sería la tensión de la cuerda número 2. Ahora, en el ejercicio 2, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio ilustrativo 2. Dice, el sistema junto de masa que se muestra, se tiene que masa 1 igual a 30 kilogramos, masa 2 igual a 60 kilogramos, y el ángulo de inclinación, el ángulo theta, perdón, es 30 grados. Si el coeficiente de roce dinámico es 0,3, hallar, aquí no es el calor, perdón, es hallar la tensión de la cuerda y la aceleración del sistema. No es el calor, ahí hay un error. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí mi masa 1 y mi masa, ¿qué? 2. Este es el sistema que me dan. Tengo una cuerda que pasa por una polea. Inicialmente esta flecha no la tiene. Ese fue el sentido que yo le voy a dar para resolver el problema. La masa 2, en este caso es 60, y la masa 1 es 30. Entonces yo voy a asumir que como está más pesada, la masa va a descender de manera vertical y la masa 1 va a ascender por la rampa. ¿Qué significa entonces? Que voy a tener inicialmente ese movimiento para ese sistema. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? De la misma forma como yo resolví el problema anterior, vamos a hacer diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas involucradas dentro de todo el movimiento. Lo mismo lo vamos a hacer ahorita acá. Fíjense. Analizar la masa 1. Esto es un poquito más complejo que sí. Como yo dije que el bloque iba subiendo, por el lado derecho tengo una cuerda, la corto, me genera una tensión saliendo del cuerpo de estudio. Este cuerpo tiene un peso, pero fíjate que el peso, siempre lo dije en teoría, independientemente de cómo ubiquemos nuestro sistema coordenado, va a ser vertical hacia abajo. Por eso es que, fíjate que aquí por comodidad, incliné mi sistema de referencia, que lo dije cuando expliqué definí lo que era diagrama de cuerpo libre. Incliné mi sistema de referencia, ¿sí? Haciéndolo coincidir con la superficie de la rampa, y el eje Y que todo el tiempo queda perpendicular. Al hacer el análisis, corto la cuerda, y me queda una tensión aquí de la cuerda, como tiene una masa que da un peso que es vertical hacia abajo, y como yo tengo dos superficies en contacto, la normal 1 va a entrar al cuerpo de estudio. Fíjate que como aquí sí me están aclarando que nuestro masa con respecto a la rampa como están en contacto y hay un roce, entonces se me va a generar una fuerza de roce en sentido contrario al movimiento. Es decir, el bloque va en descenso, en este caso la fuerza de roce iría en contrario a ese ascenso. Por eso es que aquí aparece que la fuerza de roce está hacia el lado izquierdo. Ahora bien, cuando yo tengo esta doble aquí, voy a completar lo que es el triángulo de fuerza. O sea, digo aquí, del origen parto un vector, entonces me genera el W sub Y, que es el peso descompuesto en el eje Y, y un WX, que es el peso descompuesto en el eje X. ¿Por qué hay que descomponerlo? Porque el peso está totalmente vertical hacia abajo y mi sistema de referencia está inclinado, entonces no está ni en X ni en Y. Entonces, ¿cómo ubico este ángulo? Hay una teoría que lo enuncia la geometría descriptiva, que dice que toda horizontal con una inclinada, el ángulo que forma toda horizontal con la inclinada es el mismo que forma la perpendicular con cualquier vertical. Entonces, fíjate, el ángulo acá que forma la horizontal con la inclinada es el mismo que forma la perpendicular con la vertical. Es decir, este es 30 grados y aquí también va a haber 30, ¿qué? 30 grados. Entonces digo, aquí, como ya ubiqué mi ángulo, digo, el origen parte un vector perpendicular, busco el extremo. ¿Qué pasa? Yo de aquí voy a decir, por razones trigonométricas, el seno de 30 grados va a ser, en este caso, aquí se me genera un triángulo rectángulo, va a ser cateto opuesto entre hipotenusa, que es W, ¿lo ven? W1 en este caso. Entonces, al despejar WX1,
este que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda W1 por el seno de 30. Entonces aquí W1 va a ser la masa 1 por la gravedad por el seno de 30. Cuando lo resuelvo, como está aquí, la masa vale 30 por la gravedad. Fíjate que la gravedad aquí la trabajé con 10 para este problema. Se puede trabajar, en realidad es 9.8, pero ahora sí uno la redondea en 10 para que los resultados den más redondos, pero si me la trabajan con 9.8 con 10 no hay problema. 30 por 10 por el seno de 30 me da 150. Y ese sería la componente en el eje X del peso. De igual manera, voy a hacer la componente en el eje Y porque la va a necesitar, pero en vez de ahora trabajar con el seno, voy a trabajar con el coseno para este triángulo, porque W sub Y está como cateto adyacente aquí. Entonces digo, coseno va a ser cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces después W1Y, que va a ser módulo por el coseno de 30. Aquí va a ser la masa 1 por la gravedad por el coseno de 30, va a ser 200, al sustituir todos los datos va a ser 259.8. Una vez analizado a ese mismo sistema, voy a aplicar sumatorio de las fuerzas en X. Fíjate que aquí me doy rapidito, en X ¿cuántas fuerzas hay? Menos la fuerza de roce, que está contraria al eje positivo, más la tensión de la cuerda, menos WX. Entonces cuando hago la sumatoria me queda, ¿yo? Menos la fuerza de roce, aplico la segunda ley de Newton, sumatorio de la fuerza en X igual al producto de la masa 1 por la aceleración, porque esta queda positiva, porque la masa 1 va en ascenso, va hacia el eje positivo. Entonces me queda menos la fuerza de roce menos W en X, W1 en X, más la tensión igual a la masa 1 por la aceleración. Aquí es W, no está bien el 1, pero es WX, W1 en X. Despejo de esta ecuación tensión, me queda M1 más la fuerza de roce más WX. Esta está negativa, pasa positiva, esta negativa, pasa positiva. La tensión va a ser igual al producto de la masa 1 más, fíjate que la fuerza de roce, que la definí de manera teórica, va a ser el coeficiente de roce dinámico por la normal más la fuerza de roce, el coeficiente de roce dinámico por la normal y más el peso en X1, que ya está calculado. Sustituimos los datos, que es la masa tengo que vale 30 por A, que no la conozco hasta el momento. El coeficiente de roce dinámico, que vale 0,3 por la normal más 150. Fíjate que la normal 1 no la conozco, pero de ese mismo diagrama voy a hacer sumatoria de la fuerza en Y igual al producto de la masa por la aceleración. Profesor, pero ¿usted por qué colocó que la aceleración es 0? Porque recuerden que para mi sistema de referencia, el cuerpo solamente se está, vamos a ver aquí, está mi bloque, se está moviendo solamente sobre la superficie inclinada, pero en el eje Y no se está moviendo. Por eso es que, entonces, la aceleración en el eje Y es 0. Y cuando multiplico cualquier escalar por 0 me da 0. Entonces, la sumatoria de la fuerza en Y, al aplicar la segunda ley de Newton, la sumatoria de la fuerza en Y me da igual que el producto de la masa por aceleración es 0. Entonces, vamos a sumar, si es el lado izquierdo, las fuerzas que están involucradas en el eje Y, que en este caso es la normal 1, menos la normal 1 menos el peso 1 en Y, igual a 0. Entonces, la normal 1 es igual al doble, el peso W en Y, ¿ok? Que es la decomposición del peso en el eje Y. Entonces, me queda que la normal 1 es 259.8. Ahora, sustituyo la normal 1 en la ecuación 1. Fíjate que esta ecuación 1 la reduzco un poquito más, ¿verdad? Al sustituir esa normal 1 en la ecuación 1 se me reduce a esto. 30A más 227.94. Es decir, que la ecuación 1 se me redujo. Fíjate que inicialmente tenía la normal como incógnita, pero como la conseguí en ese mismo diagrama, la simplifiqué un más para que me quede el menor número de incógnitas, entonces no sea tan difícil de poder calcular. Entonces la normal 1, la tensión 1, me va a quedar 30A más 297.94. Y esa la llamo ecuación 1. La ecuación 2, ¿de dónde la vamos a sacar? Fíjate que no hemos analizado la masa 2. ¿Se acuerdan del diagrama de cuerpo libre de la masa 2? Que es la masa que está suspendida del lado derecho del cuerpo. Cuando corto la cuerda, me va a quedar la tensión saliendo del cuerpo de estudio y el peso que va hacia abajo, el peso W2. Fíjate que la aceleración en este caso va a ir negativa porque la masa se va a mover hacia abajo. ¿Ok? Por el análisis que hice. Entonces hago la sumatoria, aplico la segunda ley de Newton, digo sumatoria de la fuerza en X igual al producto de la masa por la aceleración. Fíjate que en X no me sirve para nada porque primero no hay ninguna fuerza involucrada y segundo me da 0. Entonces, al aplicar la segunda ley de Newton sobre el eje X,
no va a funcionar. Ahora sí, sobre las que están en Y, sobre todo las fuerzas en Y igual al producto, en este caso no es cero, disculpen ahí, es el producto de la masa de la masa 2 por la aceleración. Aquí es un error de tipeo, diría yo, no es cero, sino es el producto de la masa 2 por la aceleración. Por eso es que el lado izquierdo aparece en la tensión, la tensión que va positiva menos el peso que va hacia abajo, es igual al menos, recuerden que el bloque va abajo, menos la masa 2 por la aceleración. Al despejar la tensión, fíjate que esta ecuación vamos a despejar la tensión, es igual a m2 por la aceleración más el W2. Sustituimos los datos que tenemos, en este caso la masa 2 vale 60, menos 60 por A, y aquí tenemos que la gravedad, que es 10, la masa 2 que es 60, perdón, por la gravedad que es 10, nos da 600. Finalmente, vamos a tener que la tensión va a ser menos 60 más 600. Entonces, esa sería la ecuación número 2. Al generar el sistema, nos va a quedar un sistema donde tengo dos incógnitas con dos ecuaciones. Entonces, tengo un sistema compatible determinado de solución, un sistema compatible determinado de solución única. Entonces, ¿qué pasa? Al resolverlo, lo voy a hacer por el método de igualación, como la tensión de la cuerda es la misma, una sola cuerda que atraviesa por una polea es la misma. Entonces, del lado izquierdo tengo la ecuación 1, tensión igual a tensión, y del lado izquierdo tengo 3A más 227,94 es igual a menos 60A más 600. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agrupar, en este caso, del lado izquierdo, las A, o sea, tengo 30A menos 60A me da 90A, y del lado derecho los números, queda 600, que lo tengo del lado derecho, y este que está positivo lo paso negativo, me queda 227,94. Eso me da 372,6. Al despejar A me queda, que A va a ser 372,06 entre 90. Finalmente vamos a tener que la aceleración va a ser 4,134 metros por segundo al cuadrado. Sustituyo la aceleración A en la ecuación 1. Entonces la aceleración A va a ser 30 por 4,134 más 227,94. O sea, al resolver eso en la calculadora nos va a quedar 351,96. Y finalmente, pues, hemos conseguido la aceleración, que es 4,134 metros por segundo cuadrado, y hemos conseguido la tensión, que es 351,96. Recuerden que el número de ecuaciones, el número de incógnitas que yo me planteé en el ejercicio para este tipo de sistema, si por así tengo dos incógnitas, debo conseguir dos ecuaciones. Si tengo tres incógnitas, debo conseguir tres ecuaciones para poder resolver eso. De lo contrario, nunca le vamos a encontrar solución. Vamos a hacer un ejercicio ilustrativo número 3 para centrar la clase, que tiene que ver concerniente a lo que es la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción, y dice lo siguiente: dos cajas, una de 20 y de 30 kilogramos de masa, respectivamente, se encuentran apoyadas sobre la superficie horizontal sin rozamiento. Una superficie horizontal sin rozamiento. Una apoyada en la otra. Si se empujan, el contacto con una fuerza, dice, si empujamos, perdón, el conjunto, corrijo, con una fuerza de 100 newton, ¿qué fuerza ejercerá cada caja sobre la otra? Vamos a ver el dibujito para entender un poquito. Tengo una masa 1 y una masa 2, que inicialmente están pegadas, ¿ok? Y la masa 1 es de 20 y la masa 2 es de 30. Y le voy a aplicar una fuerza, voy a empujar inicialmente las dos cajas al mismo tiempo. Y me están preguntando que qué fuerza le ejerce una caja a la otra. Vamos a ver cómo resolvemos este tipo de ejercicios que tiene que ver netamente con la tercera ley de Newton. Entonces vamos a ver. Primero nos vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre de la caja 1. Fíjate que en la caja 1, que es la color rosado, voy a tener entonces una fuerza F, que la que me da el enunciado, que en este caso es de 100 newton. Entonces, esta es la que me da el enunciado. Y como estoy estudiando la masa 1, entonces la masa 2, la que está adelante, le va a ofrecer como una oposición a la masa 1. Entonces se me va a generar una fuerza 2,1, que es la que le hace la masa 2 a la masa 1. Y esta que está en verde, esta flechita, que es el peso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer sumatorio de las fuerzas en X, aplicando la segunda ley. Sumatorio de las fuerzas en X va a ser el producto de la masa por la aceleración. ¿Qué me va a quedar aquí? Menos la fuerza F menos la fuerza 1, 2 es igual a M1 por A. Y genero mi primera ecuación.
Ahora, hago el análisis de la caja 2. La caja 2, o la masa 2 es la que está después. Fíjate que yo tengo igualmente un peso 2, pero ahora a la caja 2, la masa 1 le ofrece una fuerza que la va a llamar 1, 2. O sea, que fíjate que esta la llamé 2, 1, porque es la que le hace la masa 2 a la caja 1. Pero esta la va a llamar 1, 2, porque es la que le hace la masa 2 a la masa 1. Hago igualmente la sumatoria de las fuerzas en X igual al producto de la masa por 2 por la aceleración, y me va a quedar que el lado izquierdo va a ser fuerza 1, 2 e igual al producto de la masa 2 por la aceleración. Ahora, ¿dónde vamos a aplicar la tercera ley de Newton en este momento? Sabemos que por tercera ley de Newton, fíjate, ¿se acuerdan el ejemplo del puñito que yo hice? Que cuando yo le pegaba a la pared, a mí me dolían los nudillos. ¿Por qué? Porque yo estaba aplicando una fuerza a la pared en este sentido horizontal hacia la derecha, en este caso mío, y en dirección horizontal de 20 newton, un ejemplo 30, hacia la derecha, pero la pared me devolvía esa misma fuerza con la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario. Entonces, por eso es que yo siento dolor en los nudillos. Entre más duro, digamos, más fuerte le pegué a la pared, pues más dolor voy a sentir. Entonces, fíjense una cosa. Como la fuerza 2, 1 es igual a la fuerza 1, 2, porque es la que están en contacto las cajas, yo aprovecho eso. Entonces nos queda el siguiente sistema. Recuerden que F2,1 y 1,2 son iguales. En la primera ecuación yo tengo F menos F1,2 es igual a M1 por A. Es esta, ¿cierto? Es esta. Aquí, ¿se acuerdan? Entonces la primera ecuación, disculpe que es para que vean que esa es la primera ecuación. Repito, como las fuerzas son iguales por la tercera ley de Newton, estoy hablando de las fuerzas que se me generan entre la masa 1 y la masa 2, son iguales. F1,2, F2,1, que es la fuerza que le hace la caja, la caja 2 a la masa 1, y el F1,2, que es la que le hace la masa 1 a la masa 2, son iguales. Entonces, escribo mi primera ecuación. F menos F1,2 igual a M1 por A. Y la segunda ecuación es esta. Fíjate que esta con esta se me cancelan por lo mismo. Una va a quedar con la misma magnitud, pero sentido contrario. Cuando las cancelen, me va a quedar que F va a ser igual a M1 por A más M2 por A. Y de aquí factorizo la E, me queda que M1, me queda fuerza igual a A por M1 más M2. Al despejar la aceleración, me queda que va a ser igual a la fuerza entre M1 más M2, y esto posteriormente al sustituir me va a quedar, que es la que me están dando, que es 100 newton, entre 20 más 30 kilogramos. Recuerden que newton son kilogramos por metro por segundo cuadrado. Cancelo kilogramos y me va a quedar 100 entre 50. Entonces esto me va a dar 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces sustituyo, en este caso, que F1,2 va a ser igual al producto de la masa 2 por aceleración, 20 por 2, da 40 newton. Y la fuerza que ejerce la caja 1 sobre la caja 2 en este caso, es la fuerza que ejerce la caja 1 sobre la caja 2. Es decir, me da que va 40 newton. Y la fuerza que ejerce la caja 2 sobre la caja 1 es de igual módulo y dirección, pero sentido ¿qué? Contrario. Es decir, que las dos valen 40, pero una es positiva y la otra es negativa. Bueno, aquí se repitió. Bueno, muchachos, aquí como un cuarto ejercicio ilustrativo, dice, si volteamos es como teórico, si golpeas un clavo con un martillo, de acuerdo a la tercera ley de Newton, el clavo, nos dan 4 opciones. Ejerce una fuerza que equilibra la del martillo, desaparece en la madera, se mueve con velocidad constante, o ejerce otra fuerza de igual opuesta sobre el martillo. La opción correcta es que ejerce otra fuerza igual y opuesta sobre el martillo por la tercera ley de Newton. Bueno, muchachos, espero la clase haya sido de su agrado. Gracias por su atención. Y estén pendientes con la tercera evaluación que la monto esta semana y la cuarta evaluación que posteriormente la voy a montar la otra semana. Que tengan un feliz y bendecido día. Muchas gracias.